El silencio del desierto de Chihuahua era interrumpido únicamente por el ronroneo sordo del motor de un camión. Un sonido constante y familiar para José, que llevaba años recorriendo las carreteras. El sol de mediodía azotaba el paisaje árido, pintando las montañas de tonos ocre y dorado, mientras el asfalto caliente parecía temblar bajo el calor abrasador. José, con la gorra calada y el rostro en sombras, apenas parpadeaba, con la mirada fija en la carretera sinuosa que se extendía al frente. Su camión, un compañero de fatigas de toda la vida, era una cápsula de rutina, y él, un hombre de costumbres, apreciaba la monotonía de la travesía. El paisaje pasaba, repetitivo e infinito, y la mente de José estaba enfocada en una sola cosa: el plazo de entrega. Era una responsabilidad que llevaba en el pecho y que lo mantenía en movimiento día tras día, bajo cualquier sol. De repente, la monotonía se rompió. El sonido de una sirena, agudo y persistente, retumbó en el aire, obligando a José a parpadear y mirar por el retrovisor. Una patrulla de la Policía Federal, con las luces azules y rojas girando, se acercaba rápidamente. Una nube de polvo se levantó del asfalto y el corazón de José se aceleró, una mezcla de irritación y preocupación. Sabía que estaba en una zona de velocidad reducida, pero estaba seguro de que no la había superado. Sin embargo, la autoridad en la carretera era incuestionable. Se orilló a la cuneta, deteniendo el camión con un suspiro pesado, el sudor resbalando por su nuca. El silencio del desierto regresó, pero esta vez era un silencio tenso, cargado de expectación y frustración. Una oficial, con el uniforme impecable y las gafas de sol, se bajó del coche, el sol reflejándose en la insignia plateada de su pecho. Caminó con paso firme hacia la cabina de José. Su postura era de autoridad incuestionable, pero había una seriedad en su rostro que parecía ir más allá del profesionalismo. Se detuvo junto al camión, golpeando suavemente la ventanilla. José la bajó, el sonido del cristal eléctrico rompiendo el silencio. La mujer se quitó las gafas y lo miró, sus ojos castaños fijos, revelando una tristeza profunda, casi imperceptible. Esa tristeza lo inquietó, pero trató de ignorarla, concentrado en la multa que sabía que vendría. «Sus documentos, por favor». Su voz era firme, pero extrañamente suave. José le entregó los papeles, sintiendo cómo aumentaba la impaciencia. Odiaba que lo pararan. Era tiempo perdido que no podía permitirse. Ella revisó los documentos, con la expresión inalterada. Cada segundo parecía una eternidad. Se preparó para el sermón, para la burocracia, para la pérdida de dinero que la multa representaría. Con cada movimiento de ella, la frustración de José se acumulaba, una sensación amarga de impotencia que lo acompañaba en muchas de sus largas travesías. La tristeza en sus ojos parecía contradecir la rigidez de su uniforme, una dualidad que no conseguía descifrar, pero que por algún motivo lo intrigaba. La policía lo miró, con una mirada larga y silenciosa. Iba a 90 kilómetros en una zona de 60 kilómetros, área de obras, dijo, con la voz sin emoción. José respiró hondo. Con todo respeto, oficial, yo sé que no iba. Estuve atento al velocímetro todo el tiempo. Aquí no hay obras, solo letreros abandonados, argumentó, señalando la señal descolorida al lado de la carretera. La frustración era visible en su rostro. La indignación de un hombre que se sentía injustamente acusado. Tenía su dignidad, su orgullo, y la acusación de incumplir las normas era un golpe directo contra su honor. Ella no reaccionó a su argumento, solo asintió levemente como si ya esperara la negación. Comenzó a llenar la multa en su libreta, los movimientos de su mano metódicos y precisos. José observó, impotente, cada trazo de la pluma, cada palabra escrita que representaba una parte de su salario que se le escapaba de las manos. Pensó en su familia, en el dinero que la multa les quitaría de la mesa, en el sacrificio que hacía a diario en la carretera.
La rabia le burbujeó en el pecho, pero sabía que de nada serviría. En ese desierto, la ley era la ley, aunque fuera una injusticia. «La multa es de 5,000 pesos», dijo, rasgando el papel y extendiéndoselo. José cogió la multa. El papel parecía más pesado que una piedra. La cantidad fue un mazazo, un golpe duro en su ya precaria situación económica. Sintió que la desesperación se le acercaba. «No manches, eso es un absurdo. Yo no iba con exceso de velocidad», insistió, su voz ahora más alta, la desesperación ocupando el lugar de la frustración. Estaba al borde de una explosión emocional, sintiéndose acorralado y sin salida. Aquella multa era más que una cantidad. Era un símbolo de un sistema que parecía trabajar siempre en contra de hombres como él, que intentaban ganarse la vida de forma honesta y con el sudor de su frente. La oficial lo observó con la expresión inalterada como si estuviera acostumbrada a esa reacción. Sostuvo las gafas de sol en sus manos. «Yo sé que no iba», dijo, y la confesión lo tomó por sorpresa. El mundo de José se detuvo por un instante y la miró, confuso. Si ella sabía que él no iba con exceso de velocidad, ¿por qué la multa? ¿Qué estaba pasando? Era una trampa, una broma de mal gusto. La tensión se transformó en una pregunta silenciosa, y él esperó, ansioso, la respuesta. «La multa es de agrapa», continuó, una sonrisa triste formándose en sus labios. La frase, llena de contradicción, confundió aún más a José. ¿De qué diablos estaba hablando? ¿Qué significaba multa de agrapa? Sintió un escalofrío, un presentimiento de que algo mucho más complejo y profundo estaba a punto de suceder. Aquel no era un encuentro aleatorio en la carretera. Algo lo conectaba a esa mujer de una forma que él todavía no conseguía comprender. La curiosidad y la tensión se mezclaron, y se sintió obligado a seguir, a descubrir qué se escondía detrás de los ojos tristes de la policía. Si te está gustando esta historia hasta ahora, suscríbete para no perderte ninguna parte de la travesía. Y cuéntame, ¿desde dónde nos estás viendo? Me encantaría saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo esta historia. La oficial, Lucía, se sentó en la orilla del guardarraíl de la carretera, con las piernas colgando al vacío y la mirada perdida en el horizonte de cactus. La quietud del desierto, ahora, era la única testigo de una revelación que lo cambiaría todo. Se quitó la gorra, dejando que la brisa caliente le alborotara el pelo oscuro, y finalmente, tras un largo silencio, rompió la tensión. «Mi papá era trailero», empezó, con la voz baja, como si estuviera confesando un secreto. La frase, simple y directa, cargaba un peso inmenso. José, todavía confundido, permaneció en silencio. La mención de papá parecía ser la clave para desentrañar el rompecabezas. La observó, notando los detalles que antes se le escaparon. La mancha de aceite en la mano, el tatuaje de un engranaje en el antebrazo y la expresión de tristeza en los ojos, que ahora percibía como una profunda nostalgia. Continuó, la voz ganando un tono de melancolía. Él amaba la carretera más que nada en el mundo. Decía que era su libertad. Mi mamá nunca lo entendió. Se peleaban mucho por eso. La historia de Lucía pintaba un cuadro familiar para José, un eco de su propia vida. La tensión inicial del enfrentamiento en la carretera comenzó a disiparse, dando lugar a una conexión inesperada. Se vio reflejado en la historia de ella, en los conflictos y las complejidades de ser un hombre de la carretera, un oficio que la mayoría de la gente no comprendía. El silencio ahora ya no era tenso, sino de complicidad. La soledad de ambos, por un momento, encontró un eco mutuo. Lucía se volteó hacia él, con los ojos húmedos. Hace muchos años mi papá tuvo un accidente grave en una carretera parecida a esta. Su tráiler quedó atascado en un barranco y él atrapado en los hierros. Nadie se detenía a ayudar. Todos tenían prisa o miedo, excepto por un trailero, un hombre que arriesgó todo para salvar a mi papá. Lo observó con atención.
buscando alguna señal de reconocimiento en el rostro de José. La tensión, que había disminuido, regresó con fuerza, pero de una forma diferente. Era una tensión de expectación, de una revelación que podría cambiarlo todo. No lo pensó dos veces. Usó su propio camión para estabilizar el tráiler de mi papá y consiguió liberarlo antes de que el tráiler cayera al barranco. Lucía continuó, con la voz embargada por la emoción. Mi papá no dejó de hablar de ese hombre. Decía que el ángel del camión era la prueba de que todavía existía bondad en el mundo. La historia, que antes parecía ser de un extraño, sonaba cada vez más familiar para José. Tenía un vago, casi borrado, recuerdo de haber ayudado a alguien en una situación parecida, pero había sido hacía tanto tiempo, en medio de tantos viajes. José, con el corazón acelerado, la miró, intentando atar cabos. ¿Está hablando de mí?, preguntó, su voz ronca de incredulidad. Apenas podía creer que un acto de bondad, que él había olvidado hacía mucho tiempo, estuviera ahora saliendo a la luz de forma tan dramática e inesperada. El tiempo había borrado el recuerdo, pero la emoción en la voz de Lucía era imposible de ignorar. Se acordó de la imagen, un borrón en su memoria, de un viejo tráilero con el rostro ensangrentado, dándole las gracias sin parar. Aquel hombre era el papá de ella. Ella asintió con una sonrisa débil en los labios. La foto de su camión ha estado en mi cartera desde que era niña. Sabía que algún día lo encontraría. Sabía que tenía que darle las gracias. La honestidad en sus palabras lo conmovió profundamente. Era un hombre escéptico, acostumbrado a la desconfianza y al pragmatismo de las carreteras, y la sinceridad de aquella mujer lo desarmó por completo. La miró, ya no como una oficial de la ley, sino como la hija de aquel hombre que él había salvado. El destino, tan impersonal y aleatorio, parecía haber orquestado aquel encuentro de una manera casi poética. La multa de Agrapa es mi manera de darle las gracias, es mi trato con el destino, pero necesito algo más de usted, dijo Lucía, con su mirada seria y penetrante. El corazón de José, que se había desacelerado, volvió a acelerarse. Se sintió envuelto en una trama mucho más grande de lo que podía haber imaginado, una trama de deudas morales y lazos invisibles. ¿Qué podía querer? Se preparó para lo que vendría a continuación, su curiosidad mezclada con un sutil miedo. La multa de Agrapa no era una multa, sino una deuda moral que él, sin saberlo, había acumulado. Lucía se levantó, la tristeza en sus ojos más evidente que nunca. Mi papá falleció hace 2 años. Nunca se recuperó del todo del accidente. Estuvo en una cama y nunca pudo volver a la carretera. Él falleció, pero mi hijo, que lleva su nombre, nunca escuchó la historia completa. Nunca escuchó la historia del hombre que lo salvó, dijo, la voz entrecortada. La revelación fue un golpe emocional. El papá de ella, el hombre que él había salvado, había muerto. Aquel sentimiento de culpa que ni siquiera sabía que tenía, lo golpeó de lleno. Necesito que se lo cuente, necesito que usted, el ángel del camión, lo ayude a entender quién era su abuelo, continuó con la voz suplicante. La sorpresa era demasiado grande. La petición era tan inesperada y tan cargada de emoción que José se quedó sin palabras. Él, un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo solo, estaba siendo solicitado para entrar en la vida de una familia, para llenar un vacío, para honrar una memoria. La petición no era por dinero, sino por algo mucho más valioso, una conexión humana, una historia. José miró al horizonte, a las montañas, a los cactus, pensó en su propia familia, en su hijo, en las historias que nunca había contado. Sintió un pinchazo de remordimiento y la sensación de que la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no para ser un héroe, sino para ser un hombre. La misión no era entregar una carga, sino entregar una historia, y se dio cuenta de que esa era la carga más importante que jamás había transportado.
El dilema ya no era sobre dinero, sino sobre el peso de sus acciones y su papel en la vida de otra persona. Pensó en la hija de ella, en el nieto de ella, en el dolor que ella cargaba. Se dio cuenta de que, detrás de aquel uniforme, había una mujer que estaba intentando curar una herida profunda, una herida que la carretera había creado. Sintió una empatía genuina por ella, una conexión de almas que entendían la soledad y la belleza de las carreteras. Comprendió que la travesía de ella era tan solitaria como la de él, y que de alguna forma el destino los había unido para que pudieran encontrar algún tipo de consuelo uno en el otro. Entonces tomó una decisión, no con la mente sino con el corazón. Rasgó la multa, sintiéndola deshacerse en sus dedos, y la tiró al suelo, como un símbolo de que la deuda había sido pagada. Miró a Lucía, y la tristeza en sus ojos pareció disminuir un poco. Se asomó por la ventanilla del camión y con una voz llena de emoción respondió a su pregunta silenciosa. La multa había sido perdonada, pero el trato, el pacto de honor, había sido aceptado. La travesía, ahora, ya no era sobre la entrega, sino sobre el propósito. ¿Tú serías capaz de tomar la decisión correcta en una situación así? ¿Qué harías en su lugar? Cuéntame en los comentarios. José, con el corazón aún acelerado por la revelación, intentó procesarlo todo. El silencio volvió a flotar entre ellos, pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de profunda reflexión. Miró a Lucía, y la imagen de ella se superpuso con la imagen de un viejo trailero herido que había salvado hacía años. Los recuerdos, antes borrosos por el tiempo, comenzaron a cristalizarse. Se acordó del olor a neumático quemado, de la visión de la cabina abollada, del sonido del grito de dolor del hombre y del alivio que sintió al conseguir liberarlo. Fue un acto de pura adrenalina, algo que había hecho sin pensar, impulsado por la urgencia del momento. Nunca supo qué le pasó a aquel hombre después. El recuerdo de Lucía lo trajo de vuelta a la realidad. La verdad, no me acuerdo. Ha pasado mucho tiempo, dijo, su voz casi un susurro. Solo hice lo que cualquier persona haría. La humildad de José era genuina. No se veía como un héroe, sino como un hombre que estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto, y que actuó de acuerdo con su carácter. Sin embargo, para Lucía, él era mucho más que eso. Era la última esperanza de su padre, la prueba de que la bondad existía. El dilema de José se profundizó. La responsabilidad que sentía ahora ya no era sobre su carga, sino sobre la carga emocional que Lucía llevaba. Lucía, con la voz entrecortada, intentó controlar las lágrimas. Para mi papá, usted fue un héroe, y para mi hijo, usted será el hombre que lo ayudará a entender quién era su abuelo. Las palabras de ella fueron como un puñetazo en el estómago de José. La culpa que había sentido por la muerte del papá de ella fue rápidamente sustituida por un sentido de responsabilidad. No podía arreglar el pasado, pero podía moldear el futuro del hijo de Lucía. Miró al horizonte, el sol poniéndose en el desierto, y sintió el peso de la decisión. ¿Qué haría? Él, un hombre acostumbrado a cargar toneladas de mercancías, ahora tenía que cargar la memoria de un hombre y la esperanza de un niño. Respiró hondo, cerró los ojos por un momento y los abrió, mirando a Lucía. Yo no soy un narrador, confesó, su voz llena de incertidumbre. La honestidad de él era vulnerable, pero también humana. Era un trailero, no un poeta. Sabía de carreteras, de logística, de trabajo duro, pero sobre la emoción, sobre la memoria, sobre la narrativa, no sabía nada. La travesía que él se había trazado estaba en riesgo, pero la nueva travesía en la que estaba a punto de embarcarse era mucho más significativa. Lucía se acercó a él y le tocó el hombro con la mano. No tiene que serlo. Solo necesita ser usted. Cuente la historia tal como sucedió. La sinceridad de sus palabras será la mejor historia que él haya oído.
La confianza de ella en él era inquebrantable. Lo veía no como a un hombre del camión, sino como a un hombre de honor. La interacción de ellos se profundizaba con cada segundo, con cada palabra, con cada mirada. Eran dos extraños que se unieron por un hilo invisible de bondad y memoria. La conexión humana que compartían era palpable y era la única cosa que importaba en ese momento. José miró la multa rasgada en el suelo, a los pedazos de papel que representaban un dinero que habría perdido, pero que ahora representaban una segunda oportunidad. Se acordó de su familia, de su hijo, de las historias que nunca había contado. Sintió un pinchazo de remordimiento por no haber sido un padre más presente, por no haber compartido más de su vida con su hijo. La travesía de Lucía lo estaba obligando a confrontar sus propias fallas, sus propias omisiones. La carretera, que antes era una vía de escape, ahora se convertía en un espejo, reflejando sus propias inseguridades y arrepentimientos. «¿Y qué le digo?», preguntó, su voz aún incierta. Estaba dudoso, pero no por miedo. Estaba dudoso por la magnitud de la tarea. No quería estropear la memoria del padre de ella. No quería decepcionar al hijo de ella. Quería honrar la historia, honrar la vida de aquel hombre y honrar el sacrificio que Lucía estaba haciendo por él. La duda en su voz era la prueba de su compromiso, la prueba de que se estaba tomando en serio lo que ella le pedía. Él, el hombre solitario, se estaba abriendo a la posibilidad de una conexión profunda y significativa. Lucía, con una sonrisa débil, lo miró. Cuéntele sobre la carretera, cuéntele sobre la libertad, cuéntele sobre el trabajo duro y el sacrificio, y al final cuéntele sobre el hombre que lo salvó. Las palabras de ella fueron como un bálsamo para el alma de José. Le dieron permiso para ser él mismo, para contar la historia de la forma que él sabía. La interacción, que había empezado con una multa y una discusión, se había transformado en una conversación sobre la vida, la muerte, el amor y el sacrificio. La carretera, que antes era solo un medio para un fin, ahora se convertía en un escenario para una historia de redención y conexión humana. José, con una sonrisa débil, asintió. «Lo haré», dijo, con la voz llena de convicción. La duda se había ido, sustituida por una determinación inquebrantable. Miró al horizonte, al sol poniéndose, y sintió una paz que no sentía hacía mucho tiempo. Sabía que la travesía que tenía por delante no sería fácil, que tendría que confrontar sus propias emociones, sus propios miedos. Pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Él, el trailero solitario, se estaba convirtiendo en el eslabón entre un padre y un hijo, entre el pasado y el futuro. La travesía de Lucía y José solo estaba empezando. Lo que comenzó con una multa se había transformado en un pacto de honor, una promesa de que la bondad, aunque olvidada, siempre encuentra su camino de regreso. La historia ya no era sobre la multa, sino sobre el trato, sobre la conexión, sobre la redención. La carretera, que antes era solo un camino, ahora se convertía en un símbolo de esperanza, de perdón y de humanidad. El trailero, que antes era un hombre de costumbres, se estaba convirtiendo en un hombre de propósitos. José, con el corazón latiendo a un ritmo nuevo, siguió a Lucía hasta la patrulla. Ella abrió la puerta trasera y sacó de allí un viejo libro de fotografías. La tapa, descolorida y desgastada por el tiempo, parecía contener toda una vida de recuerdos. Lucía se lo entregó a José, sus manos ligeramente temblorosas. «Aquí están las fotos. Tal vez esto le ayude a refrescar su memoria», dijo, con la voz llena de una esperanza que José sintió el peso de tener que cumplir. Sostuvo el libro, sintiendo la textura del cuero y el peso de la historia que contenía. Era más que un álbum de fotos, era un legado, y él era el guardián de él ahora. Lucía, con los ojos fijos en los de José, continuó: «Quiero que vea las fotos de él, de mi papá.
Vea lo que amaba, vea la alegría de él en la carretera, y cuando hable con mi hijo, cuéntele lo que ve en esas fotos. Cuéntele sobre la sonrisa, sobre el brillo en sus ojos cuando estaba en el camión. Cuéntele sobre el hombre que fue, no solo el hombre en el que se convirtió después del accidente. Las palabras de ella eran una petición, pero también un acto de vulnerabilidad. Le estaba confiando la memoria de su padre, la esencia del hombre que él era. José abrió el libro de fotografías y la imagen en la primera página lo golpeó con fuerza. Era una foto del padre de Lucía, un hombre con una sonrisa amplia, con el brazo alrededor de una mujer que él reconoció como Lucía, pero más joven. La foto era antigua, pero la alegría era palpable. Hojeó las páginas, viendo fotos de un camión viejo, de paisajes deslumbrantes, de sonrisas honestas, de familias unidas. Las imágenes eran un testamento de la vida de un hombre, de su pasión y de su amor. Y en medio de todo eso, había la foto de un camión destrozado, un recordatorio cruel de lo que la carretera también podía ser. Se detuvo en la foto del padre de ella y el camión, un hombre sonriendo con un sombrero de vaquero. El brillo en su mirada, la forma en que sostenía el volante, la pasión evidente en su rostro. Todo se volvió claro para José. No era solo un trailero, era un hombre que amaba su vida, que amaba a su familia, que amaba la carretera. Era un hombre como José, con las mismas esperanzas, los mismos sueños, los mismos miedos. La conexión, que antes era solo una idea, ahora era una realidad. José sintió la emoción subir, sintiéndose más conectado a un hombre que nunca conoció que a muchos que conocía. Lucía, viendo la emoción en el rostro de José, se acercó. Sé que es una gran carga, pero ya no tengo a nadie más. Y mi hijo, él necesita saber que su abuelo no fue solo un hombre que murió en un accidente, fue un héroe y fue salvado por un héroe. La voz de ella era un susurro, y las lágrimas finalmente rodaron por su rostro, resbalando por sus mejillas. La vulnerabilidad de ella era abrumadora, y José se sintió obligado a hacer lo correcto. No podía arreglar el pasado, pero podía curar la herida del presente. José cerró el álbum y miró a Lucía, la decisión clara en sus ojos. Lo haré. Le contaré la historia de él a su hijo. Honraré la memoria de su padre y el sacrificio que él hizo. Las palabras, simples y directas, fueron el clímax de su travesía emocional. Ya no estaba enfocado en el plazo de entrega, o en la multa, o en las dificultades de la carretera. Estaba enfocado en una sola cosa: la promesa que le había hecho a una mujer que había conocido hacía menos de una hora, pero que parecía conocer de toda la vida. La promesa era un faro, y él estaba listo para seguirlo. Lucía, con un suspiro de alivio, cogió las llaves del coche de José. «Sígame. Mi casa no queda lejos de aquí». La tensión, el miedo, la incertidumbre, todo se disipó, dando lugar a una sensación de propósito y de esperanza. José, con el álbum de fotos en sus manos, siguió a Lucía. El camión, que antes era un símbolo de soledad, ahora parecía un vehículo de conexión. La carretera, que antes era una serie de paisajes monótonos, ahora era un camino para la redención. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era lo más importante que jamás había hecho en su vida, y estaba listo para el desafío. La tensión del momento estaba en su punto álgido. José, el trailero solitario, se estaba dirigiendo a una casa, a una familia, a una nueva realidad que nunca había imaginado. Estaba listo para el cambio, para la conexión, para la historia. La multa, que había sido el inicio del conflicto, se había transformado en el catalizador para una nueva travesía, una travesía de humanidad, de perdón, de esperanza. El clímax no era sobre lo que él iba a hacer, sino sobre lo que se había convertido. Un hombre que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para honrar la memoria de un extraño y para curar la herida de una familia.
La casa de Lucía era sencilla y acogedora, un oasis de normalidad en medio de la vasta aridez de Chihuahua. José estacionó el camión enfrente. El vehículo parecía un gigante dormido en medio de un barrio tranquilo. Se bajó del camión, aún sosteniendo el álbum de fotos, y la siguió por la puerta. La casa olía a comida casera y a vida, un vívido contraste con la soledad perfumada a diésel de la cabina de su camión. En el interior, un niño de unos 7 años jugaba con cochecitos en el suelo. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a José, el gigante barbudo, en su casa. «¿Papá?», preguntó el niño, con su voz pequeña e inocente. Lucía se agachó y lo abrazó, besándole la frente. «No, mi amor, este es mi amigo, el señor José». El niño, con la mirada curiosa, se acercó a José, que se agachó para ponerse a su altura. La pureza en los ojos del niño, el brillo, la sonrisa, todo le recordó a su propio hijo. La emoción lo golpeó de lleno. Él, un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo en la carretera, estaba ahora en la casa de una mujer que acababa de conocer, a punto de contar la historia de un hombre que había salvado hacía mucho tiempo para el hijo de él. Lucía, con una sonrisa débil, se sentó en la orilla del sofá. «Mi hijo, este es el señor José. Él es el ángel del camión del abuelo». El niño, con los ojos aún abiertos de par en par, miró a José, y el nombre Ángel del Camión lo hizo sonreír. El peso de la responsabilidad de José se disipó, sustituido por una alegría genuina. Sintió que la travesía que había empezado había llegado a un final satisfactorio, pero que una nueva travesía, mucho más profunda y significativa, apenas estaba comenzando. Se sentó en el suelo con el niño y abrió el álbum de fotos. «Te voy a contar una historia», empezó José con su voz suave y llena de emoción. Le mostró al niño la foto del padre de Lucía, un hombre con una sonrisa amplia, y empezó a hablar sobre la carretera, sobre el camión, sobre la libertad, sobre el amor. No era un narrador, pero las palabras salieron de él con una sinceridad que era más poderosa que cualquier poesía. Habló sobre el trabajo duro, sobre el sacrificio, sobre el amor de un padre por su familia. El niño escuchó, con los ojos fijos en José, la historia que estaba a punto de escuchar, la historia que lo ayudaría a entender al abuelo que nunca conoció. José, con el corazón lleno, cerró el álbum y miró al niño. «Tu abuelo fue un hombre bueno, y fue salvado por un hombre bueno». El niño sonrió, y Lucía, con las lágrimas rodando por su rostro, se unió a ellos en el suelo y abrazó a José. La gratitud de ella era palpable, y la emoción de ellos se convirtió en una sola. La historia había sido contada, la deuda había sido pagada, y la conexión había sido establecida. José sintió una paz que no sentía hacía mucho tiempo, una sensación de propósito que la carretera nunca le había dado. José, con el corazón lleno, sonrió a Lucía. «Yo creo que ya me tengo que ir». La travesía de él había llegado a un final, pero la nueva travesía que había descubierto, la travesía de conexión, de humanidad, de perdón, apenas había comenzado. Se levantó, le dio una última mirada al niño y se fue. En ese momento, ya no era solo un trailero. Era un hombre que había encontrado la redención en una multa de tráfico, en una carretera polvorienta, en un encuentro inesperado. Era un hombre que se había reconectado con su propia humanidad y que había encontrado un propósito en la vida que nunca había imaginado. Si te conectaste con esta historia, suscríbete al canal y comparte tu experiencia en los comentarios de abajo. Si quieres apoyar, deja un café de carretera para que sigamos contando más historias.